Me iba a casar y me arrepentí al último momento. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Me estaba preparando para el día más importante de mi vida, o al menos, eso pensaba. El vestido estaba en su lugar, los zapatos brillaban bajo la luz tenue del vestíbulo y la sala estaba decorada con flores blancas y lilas, justo como siempre lo soñé. Todos los detalles estaban alineados con la perfección que siempre imaginé, pero, a medida que el reloj avanzaba, un nudo comenzaba a formarse en mi estómago. No sé en qué momento comenzó a suceder, ni cómo fue que el primer susurro de duda se coló en mi mente. Tal vez fue al ver a todos reunidos en la sala, sus ojos esperándome, o al pensar en la vida que me esperaba al otro lado de esa puerta, una vida en la que, aunque todo parecía encajar, algo dentro de mí no lo hacía. Las horas previas fueron una mezcla de risas forzadas, miradas llenas de expectativas y ese roce constante con la incertidumbre. El vestido, que debía ser la pieza clave de mi felicidad, comenzó a sentirse más pesado. Cada paso que daba hacia el altar me alejaba de lo que había sido mi vida hasta ese momento y acercaba a un futuro que, aunque prometedor, no me llenaba por completo. Mi mente empezó a girar, como si todo lo que había considerado seguro ahora fuera una ilusión. Pensé en lo que dejaría atrás, no solo mi libertad, sino mis propios deseos, mis pequeñas pasiones que siempre había tenido que guardar en la oscuridad para acomodarme a lo que esperaban de mí. Pensé en los momentos perdidos, en las oportunidades que jamás tomé por miedo o por compromiso. Mi vida había sido un camino trazado, pero ahora me encontraba al borde de una bifurcación, sin saber si debía seguir o dar la vuelta. La gente esperaba. La música comenzó a sonar, suave y elegante, como si todo estuviera ocurriendo como se había planeado, pero algo dentro de mí gritaba que no estaba lista. ¿Era un miedo legítimo o solo nervios antes de un gran cambio? La duda me consumía. Todo parecía tan perfecto, pero algo en mí me decía que algo faltaba. Las palabras que pensaba pronunciar, las promesas que había preparado, se desvanecían de mi mente. El silencio en mi interior se hacía más fuerte. Miré por última vez todo lo que había construido, y en ese instante supe que el mayor reto que enfrentaba no era casarme, sino decidir si realmente estaba preparada para vivir lo que se esperaba de mí. La puerta estaba frente a mí, y yo, parada justo antes de cruzarla, no sabía si debía seguir adelante o detenerme allí. El aire en la sala se volvió espeso, como si el mundo entero estuviera esperando una decisión, y todo lo que podía hacer era respirar. Cada respiro se sentía más pesado que el anterior, como si mi pecho estuviera atrapado entre dos mundos, entre dos versiones de mi vida. Me había preparado tanto para este momento, pero nunca me dijeron que sería tan difícil, tan confuso. La puerta seguía allí, abierta y clara. Desde donde estaba, podía ver a todos los ojos de la sala, aunque no los veía realmente. Solo percibía el brillo de las luces reflejándose en sus caras, pero sus expectativas ya no eran mías. La presión sobre mi espalda aumentaba, como si cada mirada fuera un peso añadido, y el miedo se volvía más tangible, más real. En mi mente, imágenes de lo que podría ser, o quizás lo que ya era, comenzaron a formar un rompecabezas incompleto. Mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar, pero no estaba segura de si quería esa transición. ¿Era esto lo que realmente deseaba o simplemente lo que pensaba que debía desear? ¿Estaba tomando la decisión por mí misma o por lo que los demás esperaban de mí? Todo lo que había sido mi vida hasta este punto parecía tan distante ahora. La chica que soñaba con aventuras, que tomaba decisiones impulsivas sin pensar en lo que los demás pensaran de ella, parecía un recuerdo lejano. La mujer que estaba a punto de casarse no era la misma que había entrado en esa habitación horas antes. El vestido ya no parecía tan brillante. Las flores no eran tan vibrantes. Y todo aquello que antes representaba el futuro que quería, ahora era un recordatorio de todo lo que quizás estaba dejando atrás. Me giré hacia la ventana cercana, buscando algo, cualquier cosa que me diera respuestas, pero solo vi mi reflejo, distorsionado por el cristal. No sabía si estaba viendo la persona que quería ser o la que temía llegar a ser.
El sonido de la música que llegaba desde la sala seguía siendo suave, pero ya no tenía la misma melodía para mis oídos. Cada nota era una llamada a seguir adelante, a no detenerse. Pero, ¿seguir adelante hacia dónde? ¿Hacia una vida que no estaba segura de querer? ¿O detenerme y buscar mi propio camino, aunque eso significara perder todo lo que había construido? El peso de la decisión era insoportable. Sabía que no había marcha atrás. Al dar un paso, todo cambiaría. Pero al no darlo, ¿qué perdía? ¿Una vida de certezas o una vida de preguntas interminables? Cerré los ojos por un instante, como si eso me pudiera dar claridad, como si de alguna manera pudiera encontrar la respuesta sin tener que tomar una decisión tan grande. Al abrirlos, vi la puerta de nuevo, y algo en mi interior susurró que, al final, no importaba lo que eligiera. Lo que importaba era que, en ese preciso momento, tenía la oportunidad de decidir por mí misma. El tiempo seguía avanzando, pero de alguna forma, en ese instante, todo parecía detenerse. Las campanas que marcarían el inicio de la ceremonia ya no sonaban como antes. Ahora eran un eco distante, como un sonido que venía de otro mundo, de otro tiempo. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, pero al mismo tiempo, como si nada estuviera ocurriendo. Miré mi reflejo en el cristal una vez más. El rostro que veía no era el mismo que había anticipado ver en ese día. No era el rostro de la novia feliz, ni siquiera el de la mujer que había imaginado que sería. Era la cara de alguien atrapada entre la comodidad de lo conocido y la incertidumbre de lo que podría ser. Me tomé un momento para recordar lo que había llevado a este punto, lo que me había hecho llegar hasta aquí. El compromiso, las promesas, las expectativas, todos los momentos que me habían llevado a esta sala. Pero mientras pensaba en eso, mi mente comenzó a retumbar con una sola pregunta: ¿qué haría si ya no quisiera seguir adelante con lo que parecía ser el destino perfecto? El miedo al que dirán se estaba haciendo insoportable, pero lo que era aún más aterrador era darme cuenta de que no sabía cómo explicarlo. No podía encontrar las palabras para decirlo, ni siquiera en mi mente. ¿Cómo podía confesar que había llegado hasta aquí y aún no sabía si realmente era lo que quería? Que había jugado el papel de la novia perfecta, de la mujer que seguiría el guión de la vida sin cuestionarlo, y ahora el guión me parecía ajeno, incómodo, una historia que no se sentía mía. Mi corazón latía rápido, pero no por emoción. Era un ritmo frenético, un latido desordenado, como si mi propio cuerpo me estuviera diciendo que algo no encajaba. Me tocó el cuello, como si intentara calmarme, pero las manos me temblaban. Miré hacia la puerta de nuevo. Un paso más y todo se desmoronaría o se construiría, dependiendo de cómo lo mirara. Pero, ¿y si el futuro que imaginaba no era el que realmente deseaba? Respiré profundamente, cerrando los ojos, sintiendo el aire frío que entraba por la ventana. Si me quedaba, perdería una oportunidad para descubrir quién realmente era. Si me iba, perdería lo que tanto había construido. Pero al mismo tiempo, ¿acaso todo eso valía la pena si no podía vivir mi verdad? La puerta estaba abierta, el camino hacia el altar, hacia el futuro, estaba ahí, claro como nunca. Pero yo no lo veía tan claro. Lo que veía era un futuro lleno de incertidumbre, lleno de preguntas sin respuestas, y la peor parte era que no estaba segura de querer saberlas. Entonces, en ese momento, con la mirada fija en la puerta, comencé a darme cuenta de que, tal vez, no necesitaba saber todas las respuestas. Tal vez solo necesitaba tomar una decisión. Pero, ¿era capaz de dar ese paso hacia lo desconocido? La tensión en mi pecho se volvía insoportable, como si mi cuerpo estuviera a punto de colapsar bajo el peso de una decisión que no sabía si quería tomar. Cada vez que miraba la puerta, el sonido de la música se hacía más distante, más lejano, como si todo lo que sucediera al otro lado ya no fuera parte de mi mundo. Y, sin embargo, sabía que la sala esperaba mi llegada, que todos esos rostros llenos de expectativas estaban a punto de enfrentar la verdad, lo que parecía un destino perfecto podría desmoronarse. Ante sus ojos. El sudor frío empezó a formarse en mi frente. Miré mis manos, temblorosas, y sentí un vacío profundo en mi estómago. Estaba sola,
completamente sola en esa habitación, atrapada entre las sombras de mi duda. Las flores, las velas, el vestido, todos los elementos que habían sido diseñados para celebrar una vida compartida, ahora solo eran adornos vacíos, símbolos de algo que no estaba seguro de querer. Respiré hondo y, por un momento, pensé en huir. La idea de escapar de todo eso me atravesó como un rayo, rápido e incontrolable. Imaginé correr lejos, alejarme de la mirada de todos, de las expectativas que me habían sido impuestas desde el momento en que dije sí. La idea de ser libre de esa prisión de compromisos, promesas y obligaciones me parecía tan atractiva, tan liberadora, pero también aterradora. ¿Qué haría si simplemente me desvaneciera de la vida que había conocido hasta ese momento? ¿Sería capaz de volver atrás? Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Pensé en él, en mi futuro esposo. Durante tanto tiempo había imaginado este día, y aunque él no lo sabía, había sido parte de mi vida como una constante, una presencia reconfortante en medio de la tormenta de mis dudas. Pero ahora, en este preciso momento, todo lo que conocía parecía ser parte de un guión que ya no sentía mío. ¿Cómo podría mirar a sus ojos después de lo que sentía en mi interior? ¿Cómo podía prometerle algo que no estaba segura de poder cumplir? Mi mente se desbordaba con pensamientos contradictorios. El amor, el compromiso, la seguridad, todo parecía entrelazado, pero al mismo tiempo tan frágil. Pensé en los sacrificios que había hecho, en los sueños que había dejado de lado para hacer espacio a lo que los demás esperaban de mí. Y, sin embargo, algo dentro de mí seguía gritándome que no podía seguir adelante con esto, que si no me escuchaba a mí misma, me perdería en el proceso. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear. La sala, donde se celebraría todo, ya parecía distante, como si no perteneciera a este mundo. Cerré los ojos por un momento, buscando algo de calma, pero al abrirlos, el reflejo en el cristal me mostró una mujer rota por la indecisión. Una mujer que ya no podía ignorar su propia voz interna. Pero ¿cómo podía callar la voz de los demás, las voces que me rodeaban, que me habían estado empujando hacia este día durante tanto tiempo? Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en el aire había cambiado, como si todo estuviera al borde de un abismo, esperando que tomara la decisión final. Una parte de mí quería dar el paso, entrar al salón, mirar hacia adelante y seguir con lo que había planeado. Pero otra parte quería gritar, quería escapar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que mi vida quedara marcada por una decisión que no estaba lista para tomar. Miré la puerta una vez más. Vi cómo la luz que entraba desde el pasillo iluminaba el umbral, como una invitación a un destino del que no estaba segura de querer formar parte. Y entonces, en ese preciso instante, la música cesó. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. El eco de los tacones de las invitadas llegó a mis oídos, y el sonido de la respiración de los presentes se sintió como una presión más en el aire. Todos esperaban. La cuenta regresiva estaba por terminar. Algo se rompió en mí en ese momento. Como si un muro invisible cayera y dejara al descubierto una verdad que no podía ignorar más. Mi alma gritaba por escapar, por deshacerse de todo lo que me había atado a este momento. Pero ¿era el miedo lo que me empujaba a huir, o realmente era el deseo de encontrarme a mí misma, de descubrir quién era más allá de las expectativas de los demás? El reloj marcó la hora exacta. Estaba a punto de entrar en la sala, a punto de enfrentar la realidad. Pero mi cuerpo se movió en una dirección que no había anticipado. Sin darme cuenta, mis pies comenzaron a caminar lejos de la puerta, alejándome de todo lo que había conocido. El sonido de mis pasos resonaba en la casa vacía, y una sensación de angustia se apoderó de mí, como si nunca fuera a poder detenerme. Caminé, pero no sabía realmente a dónde iba. Mis pasos, firmes en el principio, comenzaron a vacilar con cada metro que avanzaba. Me alejaba de lo que había sido mi vida, de la imagen que había construido para mí misma. En cada paso, algo en mi interior se desmoronaba, como si estuviera deshaciéndome sin poder evitarlo. Era como si mi cuerpo estuviera siguiendo un destino oscuro que yo misma había comenzado a tejer, uno en el que ya no reconocía quién era. El aire se volvió denso, pesado, como si mi propio ser estuviera buscando una forma de desaparecer.
La habitación vacía que dejé atrás me llamaba, pero no podía volver. No podía regresar a lo que había sido, porque algo se había roto irremediablemente. ¿Por qué me había alejado de todo? No lo sabía. Pero, al mismo tiempo, todo parecía tan claro. Ya no podía seguir siendo quien había sido, y al mismo tiempo, no sabía cómo convertirme en la persona que quería ser. Era como si mi alma se estuviera separando de mi cuerpo, dejándome caer, como un peso muerto arrastrado por la gravedad. Cada pensamiento, cada recuerdo, se disolvía en el aire. Las voces de quienes me habían rodeado, las expectativas que se habían formado sobre mí, todas se desvanecían en el vacío, como ecos perdidos en un abismo insondable. Y no me importaba. No me importaba lo que pensaran, lo que dijeran, porque en ese momento, la única verdad que conocía era que ya no era la misma. Mis manos, que antes eran delicadas, cuidadosas, ahora estaban tensas y frías, temblorosas, como si no supieran cómo manejarse, cómo ser. El reflejo que había visto en el cristal ya no tenía sentido. Ya no era mi rostro, no era mi cuerpo. Me observaba y sentía que había algo extraño, alienante, en lo que veía. Era como si me hubiera desvanecido por completo, como si lo que quedaba de mí no fuera más que una sombra vacía de lo que alguna vez fui. La sensación de pérdida se apoderó de mí. Perdí la noción del tiempo, de los lugares, de las personas. Las preguntas que me habían atormentado antes ya no importaban, porque había algo mucho más profundo que me devoraba. Ya no sabía quién era. Mi identidad se desmoronaba capa por capa, y cada capa que caía era más dolorosa que la anterior. Como si al desprenderme de todas esas capas me estuviera destruyendo por dentro. Ya no era la joven llena de sueños, ni la prometida que caminaba hacia el altar. Ahora, era solo una cáscara vacía, que no sabía hacia dónde se dirigía, pero que se sentía incapaz de detenerse. No quedaba nada de la persona que había sido. La mujer que había estado parada ante esa puerta, dudando, buscando una salida, ya no existía. Ahora era solo una versión rota, irreconocible, de lo que alguna vez fui. Las risas de los demás, los planes, las promesas que una vez construí con tanta seguridad, todo eso me parecía un espejismo lejano. Ya no podía encajar en ese mundo, en esas expectativas. Y lo peor de todo era que no sabía cómo reconstruir lo que se había roto. Cada paso que daba me alejaba más de quien solía ser, pero al mismo tiempo, cada paso me sumergía más en una oscuridad que parecía no tener fin. Mi mente, antes tan viva, ahora solo era un laberinto vacío de pensamientos. No podía ver la salida, no podía ver la luz. Y lo peor de todo era que ya no quería buscarla. Mi cuerpo estaba cansado, mi alma vacía. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si me estuviera aplastando por dentro. Ya no importaba si quería volver, si quería rehacer mi vida, porque lo que quedaba de mí ya no podía regresar a lo que alguna vez fue. Ya no había una versión de mí que pudiera ser reconstruida. Había sucumbido al miedo, a la desesperación, a esa necesidad de huir de todo, y ahora me encontraba aquí, rota, irreparable. Lo que había comenzado como una duda se había convertido en un abismo del que no podía salir. La mujer que estaba a punto de casarse, que había tenido sueños y esperanzas, ya no existía. Solo quedaba la sombra de lo que era, una persona que se había destruido a sí misma, pieza por pieza, sin poder evitarlo. Y, lo peor de todo, es que ni siquiera sabía si quería encontrar una forma de salir. Estaba perdida, ya no era ni un reflejo de lo que alguna vez fui, y ni siquiera el deseo de volver atrás podía rescatarme. El tiempo se desdibujó por completo. Ya no había noción de las horas ni de los días. Todo lo que había sido mi vida se redujo a fragmentos rotos, esparcidos a mis pies como si nunca hubiera existido. Lo que había comenzado como una duda, una simple pregunta, se había transformado en la ruina total de lo que alguna vez fui. Caminé sin rumbo, como una sombra errante. Los recuerdos, antes nítidos y llenos de significado, ahora se desvanecían con cada paso. Las risas, las promesas, los días felices, todo era un eco lejano, un murmullo que ya no podía tocar.
El amor que había sentido, las personas que me habían acompañado en mi viaje, todas parecían figuras desdibujadas, casi irreales, como si nunca hubieran sido parte de mi historia. Cada rincón de la casa vacía me miraba como un recordatorio cruel de lo que había perdido. El altar al que una vez había caminado en sueños ahora estaba distante, como un lugar imposible de alcanzar. No había vuelta atrás, no había forma de reconstruir lo que se había deshecho. Había huido de la vida que me esperaba, y en mi huida, me había dejado a mí misma atrás. Y entonces, una tarde, mientras me sentaba en una esquina oscura de una habitación vacía, entendí la verdad que me había estado evitando, ya no sabía quién era, ya no era nadie. Había dejado que el miedo me despojara de todo. De mi identidad, de mis sueños, de mi capacidad de amar y ser amada. Había dejado que la duda me devorara por completo, hasta que ya no quedaba nada de la persona que había sido antes. La tristeza me envolvió como una manta pesada, densa, que me aplastaba lentamente. No podía llorar más, las lágrimas ya no fluían. Solo quedaba el vacío, el eco de mi propia existencia. Miré las sombras en la habitación, las paredes que habían sido testigos de mis momentos de alegría, de mis ilusiones, y me di cuenta de que esas paredes ya no me reconocían. Ya no había nadie en ellas, solo el reflejo de una vida que había desaparecido. Pensé en él, en lo que habría sido mi esposo, en lo que había perdido al darme la vuelta en el último momento. No sabía si me odiaría, si comprendería por qué lo había hecho. Pero la verdad era que no lo sabía, no lo podía saber. Ya no tenía fuerzas para enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Solo quedaba el peso de lo irremediable, la aceptación de que me había destruido a mí misma, que había arruinado todo por miedo a perderme. Y en ese silencio absoluto, entendí que lo peor no era haber perdido a los demás, sino haberme perdido a mí misma. Había tomado el camino más fácil, el de la huida, pero lo que no supe en ese momento es que la huida solo me había dejado más vacía. Y al final, me di cuenta de que la destrucción no era algo que viniera de afuera, sino de adentro, de esa pequeña chispa de duda que había encendido un fuego que no pude apagar. Ya no había nada que pudiera salvarme. Ya no había nada que pudiera devolverme lo que había perdido. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que nunca podría encontrarme de nuevo. Había dejado que el miedo me despojara de todo lo que era, y ahora, lo único que quedaba era la nada. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.